no se sienten un poco perdidos, pero sí, los demás, ayudémoslos, los que han venido casi todas las clases, ayudémoslos, refresquemos conceptos. Tranquilos, si no lo saben, yo voy a ir completando lo que no sepamos, pero refresquemos un poco lo que hemos venido estudiando. Allá llegó, ¿me está filmando? Llegó mi novia, bienvenida. Tiene tardanza, lo voy a anotar acá. Bueno, primero los 3 siglos. ¿Qué me pueden detallar o destacar? ¿Qué les pareció importante? ¿Qué quizás no conocían? ¿Qué les llamó mucho la atención? Adelante. Primeros 3 siglos, antes de Constantino. Persecuciones. Persecuciones, muy bien. ¿Alguien se acuerda de qué tipo, o algún emperador, o cuándo comenzaron las persecuciones? Con Nerón. Con Nerón, muy bien. Muchachos, él no vino a la primera clase, así que vamos a los que han venido. Muy bien la película. Con Nerón. ¿Alguien se acuerda? No por fecha, pero aproximadamente en qué fecha aproximadamente comienza? Sí, primer siglo. No, posterior. Un poco posterior. 74 aproximadamente, persecución de Nerón. No importa, es para que vayamos ubicándonos. Muy bien, este es el primer emperador romano en que persigue a los cristianos directamente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué tipo de persecución había anteriormente? ¿Quiénes fueron los primeros perseguidores del cristianismo? Los judíos, muy bien. Los mismos judíos, lo podemos ver en la época de Cristo, perseguían a los cristianos. ¿Por qué? ¿Ellos cómo se sentían en relación al cristianismo? Eso es lo que dimos en la primera clase. Yo sé, es la primera, estamos lejos, pero ¿cómo se sentían en relación a los cristianos? Muy bien, se sentían similares. ¿Por qué se sentían similares? Porque básicamente la fe era la misma, pero no era ellos la energía que esperaban. Exacto. Los judíos lo veían como una secta del mismo judaísmo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. No lo veían como, ya desde el principio, como cristianos. Los veían como secta del judaísmo. ¿Los romanos también los veían así, a los cristianos? Sí, en un principio vimos que tanto los cristianos como los romanos, como los judíos, veían a este comienzo como parte del judaísmo. Los cristianos convertidos veían un cumplimiento de las promesas del judaísmo, por así decirlo. O sea que ellos no querían salir, sino querían mostrarle, por eso le predican tanto a los judaizantes, no a los judaizantes, sino a los judíos. Pedro comienza todo su ministerio predicando a los judíos. ¿Por qué? Porque le tenía que ser revelado lo que ellos habían recibido. Obviamente que el evangelio se extiende después a los gentiles y después empieza a haber diversas diferenciaciones, pero en el principio tanto romanos como cristianos como judíos veían como una secta de los judíos o un problema de judíos. Muy bien, persecuciones bajo Nerón. ¿Se acuerdan algún otro emperador que haya perseguido? Domiciano, ajá. Diocleciano, muy bien. ¿Pero del primer siglo? No, emperadores que persiguieron, hasta el tercer siglo en este caso. Diocleciano es, podemos decir, el último. Pero en los 3 primeros siglos, ¿algún otro emperador que se acuerden? Muy bien, Decio, Trajano. ¿Y se acuerdan algún detalle que haya tenido alguno en particular? Porque todos persiguieron, pero cada uno tuvo su faceta particular. Sí, hay uno que A ver. buscaba que los culpaban, por ejemplo, o sea, estaba la ley, pero si no los culpaban no eran ejecutados. Muy bien. De los primeros emperadores, Trajano, él lo que hacía justamente era, no era una persecución a hacerlo, no era que el imperio gastaba esfuerzo en perseguirlo,
sino si alguien los acusaba, eran juzgados y si no profesaban la misma religión del Estado, eran muertos. Pero no había una persecución. Otra cosa importante, en el primer tiempo, tanto Nerón como dos más, ¿cómo era el tipo de persecución? ¿Era algo localizado o era algo ya en todo el imperio? Era más bien local. ¿Se acuerdan que después sí se empieza a expandir a partir de los 5 emperadores que yo les dejé? Decio, Diocleciano, Domiciano no, perdón. Así que en el primer tiempo era local, es importante que se acuerden. Primer siglo, principio del segundo, hasta finales del segundo, era una persecución más bien local, era en la capital del imperio. Ya en el tercer siglo se extiende. Muy bien. A ver si quedó algo más. ¿Alguien quiere destacar algo más de los primeros 3 siglos? Los mártires. Muy bien. ¿Qué se acuerdan de los mártires? No he detallado mucho en nombre, cosa que no he hecho porque era particularmente esta etapa que me tocaba. Pero algo que se acuerdan de los mártires. Ellos aceptaban hacer el martirio por la fe del Señor, o sea, muy bien. Era una demostración de que ellos estaban. Muy bien, eso es algo muy importante que destaquemos. El martirio en estos primeros 3 siglos era una honra para el cristiano. Y por todo lo contrario que podríamos pensar, en vez de causar temor, causaba mayor estímulo y con más énfasis se seguía predicando el Evangelio. Muy bien, un detalle muy importante de los mártires. ¿Se acuerdan particularmente? Hay un emperador que tomó una medida diferente. Uno solo, que tomó una medida diferente a todos los otros emperadores. La mayoría perseguía directamente a los cristianos y por eso llegaban a haber muchos martirios. Morían. El martirio era justamente morir. Pero había un emperador que tomó una estrategia diferente. ¿Se acuerdan? Decio, muy bien, Decio. ¿Se acuerdan qué tipo de estrategia? Esto es un repaso, así que si no lo saben, muy bien, escuchemos, sigamos escuchando. Decio, ¿te acordás? Crear certificado. ¿Cómo? Crear un certificado. Muy bien, él lo que quería crear era apóstatas. Él vio una mayor estrategia en hacer que los cristianos nieguen su fe y así van a debilitarlos. Es más, en un principio logró su cometido porque hubo muchos apóstatas y después la iglesia tuvo que ver qué hacer con esos que habían apostatado, porque algunos opinaban de que no tenían que volver a ser miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo, y otros que habían superado ese martirio o esa especie de tortura, decían que sí. Así que en un primer tiempo Decio logró su cometido. Pero muy bien, acuérdense de eso. Va a eso. ser más o menos como el tiempo de la tribulación, o sea, el que resista. Exacto, podríamos compararlo, muy bien. Más que nada, si no lo relacionamos con hechos actuales o con hechos posteriores, por ahí quedar solo en historia no nos sirve de mucho. Sí está bueno conocer, pero tenemos que ir a las cosas prácticas que nos llenen para nosotros también. Así que un buen ejemplo de lo que va a suceder en la tribulación. Un muy buen comentario, una observación pertinente. Muy bien, pasamos. ¿Qué sucede en el cuarto siglo? ¿Cómo cambia radicalmente el cristianismo? ¿A partir de qué? ¿Qué se acuerdan? Con Constantino, muy bien. ¿Qué sucedió con Constantino? El Estado se mete en la iglesia. El Estado se mete en la iglesia. Bien. Lo adopta como religión, o sea. Una aclaración. ¿Lo adopta con Constantino? Detalle importante. ¿Sí? No lo adopta con Constantino. Él adopta el cristianismo como su fe personal, Constantino. Hace un edicto que incluso la persecución a los cristianos ya había terminado antes con Galerio. No sé si se acuerdan, yo lo comenté brevemente. Galerio había sido acérrimo perseguidor de los cristianos y cerca de su final, cuando estaba próximo a su muerte,
no sé si una especie de conversión o qué, les pide el favor a los cristianos y hace un edicto en que se termine la persecución. Lo que hace Constantino es adoptar él personalmente la fe cristiana. Incluso, ¿cómo se ve la conversión de Constantino? ¿Se acuerdan a partir de qué hecho puntual? Tuvo un sueño, muy bien. Y el sueño, bueno, algunos dicen que tuvo no fue un sueño, una visión, pero ¿él qué estaba yendo a hacer? O anteriormente, ¿a qué fue esta visión? La cruzada para conquistar a Constantinopla, ¿fue eso? De alguna forma él estaba luchando contra Licinio contra Magencio, para él ser el emperador del Imperio Romano de Occidente. Así que era de alguna forma una lucha interna, no contra los de afuera, sino contra los de adentro. ¿Y qué es lo que ve en la visión? O sea que fue una visión para su Eh, posesión. Mira, yo les doy mi opinión. En estos aspectos muchas veces vamos a ver como particularidades bastante... incluso lo que vemos en la Reforma. Algunas veces decimos, qué particular la decisión que tomó, o mediante qué hecho tan paradójico que son algunas cosas. Sin embargo, tenemos que ver que pudo haber sido de alguna forma una estrategia de Constantino, porque él era un muy buen estratega, político y guerrillero, por así decirlo, era muy bueno. Pero sin embargo tenemos que confiar de que también hay planes que no conocemos en los cuales Dios está involucrado, de los cuales justamente son misteriosos. Hay veces que realmente nos ponemos a pensar, mismo en nuestra vida, decimos cómo ciertas situaciones nos llevan a ver la gloria de Dios, o cómo se manifestó la gloria de Dios a través de un hecho que particularmente podemos decir no puede ser. Bueno, muchas veces Dios se mueve de esa forma, y yo creo y confío de que a lo largo de toda la historia la voluntad de Dios es tanto positiva como permisiva, y en esos permisos muchas veces también se reflejan cosas grandiosas en el obrar de Dios. Así que no diría a la ligera de que es un hecho estratégico, azaroso, o que la visión nunca existió, o de qué forma realmente fue este tipo de reforma constantiniana. Pero sí es interesante ver cómo después sucedieron cosas en la iglesia, tanto positivas como negativas, hasta ese punto. Pero ¿qué se acuerdan de la visión? ¿O por qué cambió radicalmente Constantino? Estamos haciendo un repaso de las clases porque ya nos quedan pocas, así que para refrescar todo lo que hemos estado aprendiendo. ¿No se acuerdan? Que luchaban en el nombre de Cristo y iba a ganar la batalla. Muy bien, por lo menos que recuerden eso, que si luchaban en el... ¿Qué? Muy bien, también. Había un símbolo que él vio, que era la X y la P, que no era un símbolo cristiano particularmente, o adoptado por los cristianos, pero sí era un símbolo que eran las iniciales de Cristo. Entonces, él lo que vio que con ese símbolo iba a ganar, tal cual como dijo Natalia. Entonces la adopta y vence. A partir de esto empieza a ver necesario, o es lo que interpretó, que el cristianismo iba a hacer llevar a ganar las batallas. Pero se acuerdan de que Constantino, hasta el final de sus días, hubo ciertas cosas que siguió haciendo y otras que no hizo. ¿Algún ejemplo se acuerdan? ¿Qué no hizo hasta el final de sus días? Los últimos días lo hizo. Que es uno de los sacramentos por los cuales bautizarse. Muy bien. El bautismo lo hizo realmente en sus últimos días, no lo hizo antes. ¿Por qué piensan? O bueno, antes de hacer esa pregunta, ¿qué sí continuó haciendo a lo largo de sus días?
que va en contra de lo que nosotros profesamos. Bautizando los extranjeros. No, o sea, no. Adoraba las imágenes. Adoraba, seguía adorando a sus dioses paganos, que era aún peor, no eran las imágenes, era a sus antiguos dioses. Y él seguía teniendo el título de máximo pontífice. ¿Se acuerdan? Era el creador de puentes entre la deidad y los hombres. Este título lo tenía el emperador, siguió pasando hasta que un emperador posteriormente declina y le da ese título al obispo de Roma. Por sucesión termina siendo ese mismo título pagano como lo que hoy conocemos como el papado. Muy bien. Estamos bien en el repaso. Bueno, y reforma. Puntos principales de la reforma. Ah, perdón, y lo que dijo, perdón, ¿cómo era tu nombre? Román. Lo principal de ver con Constantino es que, lo primero que dijo, cómo la iglesia Unió con el Estado. exacto, y se vio en muchas cosas. Podemos decir que se adormeció, que quedó, se enfrió, se acostumbró. Las iglesias empezaron una particularidad. Eso fue por la mezcla con los paganos. Exacto, porque empezó a ser. Algo que no dije, Teodosio es el que instaura al cristianismo como religión oficial. No fue Constantino, para que lo tengamos en cuenta. Todos lo conocen a partir de Constantino, pero fue años posteriores a partir de Teodosio. Pero lo que empezó a ver es que se llenaron las iglesias cristianas, paradójicamente, cosa que antes no sucedía, pero porque se acuerdan que había privilegios que tenían los cristianos que no tenían otros. En este tiempo se podía profesar cualquier tipo de religión a pesar de que la oficial era el cristianismo. Así que el paganismo se fue metiendo y las costumbres se fueron uniendo bastante. Muy bien, ahora saltamos a la época de la Reforma. Para los que no vinieron, no lo podemos detallar mucho, pero hubo pre-reformadores. Incluso, allá sí se acuerdan cuántos años antes de Lutero, aproximadamente. Los pre-reformadores, ¿cuántos años antes de Lutero empezaron a aparecer? Me dijiste en la anterior clase. 300 años. 300. Estaba piloto de la red. Muy bien. Hasta 300 años antes de Lutero ya había reformadores que tenían postulados muy similares. Sin embargo, no tenían el peso o poderío político como para crear una reforma, lo que sí hizo Lutero. Yo pregunto por qué no se ve el power. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Desenchufo y enchufo? Quizás se podría. Ahí está, ahí apareció. Muy bien. Quizás se podría contar, viste, que el enemigo, el diablo, siempre buscó llevar adelante la oración espiritual. Y esta oración espiritual es siempre. Partió con un yo, siempre con un paganismo. Entonces, eso indudablemente pasó a la Iglesia Católica, que le dio un barniz cristianismo, el paganismo, y se mezcló. Al diablo le interesa la misma, segunda, y por ahí sigue siendo la gran ramera de la Iglesia Católica, no, forma parte, pero viene de siempre y la va a seguir manteniendo. Entonces aprovechó mucho esa época cuando produce Constantino, que no fue una conversión real, lo termina de decir, porque siguió con todo lo que tenían, adorando imágenes, los dioses paganos, y bueno, aprovechó para hacer una confusión mayor. Exacto. Y entonces le costó mucho a los reformadores poder colocar la verdad. Y en esos 1000 años, entre más o menos Constantino y los reformadores o pre-reformadores, ¿qué fue el mayor problema que vivió la iglesia? Se perdieron las escrituras. Sí, ¿por qué? Más cerca del final fue pasando, al principio todavía no. Pensemos que, ¿se acuerdan la Vulgata, que era en latín? Fue
fue creada en el idioma del pueblo, o sea que en un principio se seguía queriendo transmitir la Biblia. Después la iglesia la adopta como que la única lengua en la que tenía que ser transmitida era ese latín, y las personas ya no la hablaban más, porque viene todo con la conquista del Imperio Romano. Muy bien, te respondo a la pregunta, no sé quién la había hecho, sobre la primera Biblia. Fue traducida al latín gótico, no era el alemán. Fue en Alemania, Gutenberg, pero no fue en alemán, fue en latín. Para que cerremos la duda. Impresa, la primera impresa, eso no lo habíamos En latín gótico. Muy bien. Porque en ese momento yo sabía que había sido en Alemania, pero no tenía bien el idioma, así que les confirmo que en latín gótico. Muy bien. Para que no nos saquemos todas las dudas. Si tienen alguna otra duda, después la podemos decir. Muy bien, se perdió las escrituras. ¿Qué es lo que vieron los reformadores? ¿Cómo surgen los movimientos reformistas? ¿Cómo surgen primero? Viendo que el pueblo aprendía lo que le enseñaban, no lo que no tenía acceso a leer. Bien, no tenía acceso a leer, la gente buscaba conocer porque le predicaban en otro idioma. Pero ¿cómo empiezan los primeros reformadores a recibir de la Biblia? No, ahí me gusta, muy bien, ¿ves? Así todos vamos construyendo y vamos recordando. A partir de las escuelas. ¿Qué particularidad más te acordás? No eran escuelas solamente. Antes de las universidades. En el mismo monasterio empezó a haber un movimiento que es el escolástico, justamente escuelas dentro de los monasterios. Los que iban empezaban a estudiar las antiguas escrituras, las escrituras, porque tenían ese acceso del clero, empezaron a obtener revelación que no conocían y así empezaron a surgir. Luego se expanden a las universidades, reciben el permiso del Papa para abrir universidades de diversas ramas, no solo la teológica, y ahí empieza todo el pueblo a tener nueva información. Hasta que llegamos a Lutero, que clava las 95 tesis de él. Muy bien, ahí quería llegar. Y a partir de ese momento, todo el imperio y más allá empezó a conocer nuevamente lo que la palabra de Dios decía respecto al Evangelio y a esta salvación tan grande que tenemos nosotros. Parece el imperio, ¿no? Sí, por eso lo habíamos hablado en la clase anterior. La imprenta facilitó el desarrollo, la transmisión de las escrituras. Es más, Lutero mismo las clava, las 95 tesis, ahí en Wittenberg, pero él hace una copia solamente al Papa. Las clava y hace una copia. Sin embargo, todas las otras copias fueron transmitidas por personas que querían escuchar, o mejor dicho, leer, qué era lo que había de revolucionario. Así que fue fundamental la creación de la imprenta. Habíamos dicho que antes obtener un libro era el salario anual de una persona de clase media, por así decirlo. Así que era casi imposible tener acceso. Con la imprenta se hace mucho más sencillo. Muy bien, y llegamos a 3 tipos de reformas. ¿Qué 3 tipos de reformas vimos? Radical, magisterial, ¿y cuál más? Y la reforma católica, que una parte, ¿se acuerdan? Es la contrarreforma, no es todo. Muy bien, ya lo dimos, repasen porque si no, no vamos a poder ver nada más. Pero posterior a todo esto, se da una reforma, no la vamos a ver como aparte, yo le voy a tomar esas 3, pero sí es una reforma importante, diferente, semilla de estas 3 reformas. Mejor dicho, quizás de 2, no tanto la católica. ¿Qué es la reforma anglicana?
y es lo que vamos a ver en mayor detalle hoy. Quería hacer este repaso, no vamos apurados en el material, ya la próxima clase vamos a poder estar viendo las diversas ramas, incluso en la última clase también vamos a ver algo, no se preocupen, pero sí quería que hagamos este repaso porque quedan pocas clases y como lo que dije, los que fueron llegando, voy a tomar una evaluación simple, que la van a poder hacer de a 2 o 3, que el fundamento que tengo para hacerlo es que realmente se lleven los conceptos principales. ¿Sí? Así que por eso queríamos hacer el repaso. No se preocupen que nos hayamos extendido un poco más en esto, no nos apuran y pueden seguir estudiando en los apuntes. Reforma en Inglaterra, comienzo del anglicanismo. Miren, detalle importante, desde la reforma política hacia una reforma espiritual. Trasfondo inglés. Esto vamos a hacerlo quizás. No lo tenemos acá. Sí, iglesia africana. Sí, lo tienen detallado en... Lo tengo acá en el apunte. Lo tienen detallado en lo que es... La rama de la elección de la iglesia. No, anterior a los hugonotes está. La guerra de los hugonotes, la Armada Española, ahí tienen algo de lo que es los anglicanos y la reforma, sí, eso en el final, pero ahí ya lo vamos a ver, es mucho anterior lo que tiene. Después de la Armada Sí, Española, esa parte. ahí tienen algo de la reforma en Escocia, algo de la reforma, ahí está, muy bien. Muy bien, ahí van a verlo, en esas páginas tienen un desarrollo de esto, acá está un poco más ampliado, pero con que se lleven eso, está. No, la verdad, estuve loco en saber las páginas, pero está ahí. Trasfondo espiritual. El último de los grandes movimientos de la Reforma ocurrió en Inglaterra. Esta gran isla fuera de la costa de Europa continental había recibido el cristianismo en un periodo muy temprano, seguramente de boca de los soldados romanos contemporáneos a los apóstoles. O sea que, ¿por qué les digo esto? Porque muchos piensan o pensamos a simple vista que Inglaterra es mucho posterior totalmente y no es así. Ya el imperio, aproximadamente en el año 50 a.C. ya había conquistado lo que son las islas británicas que hoy conocemos, así que el imperio romano, las islas eran parte del imperio. Pero no tenemos algún apóstol así conocido que haya ido ahí, pero sí por eso seguramente por difusión de los mismos romanos ha llegado. Posteriormente a través de las misiones célticas y romanas entre el siglo VI y VII, algo hablamos, lo dije muy por arriba en una de las clases, de que habían sido utilizados anteriormente por un arriano, que era una de las ramas herejes del cristianismo, pero que lo habían recibido. No por un arriano, por la misión céltica y romana, que una son los jesuitas, o la católica, y otra propiamente dicha, porque arriano fue hacia otro lado. Quizá la última influencia para el surgimiento de la reforma fue a través de John Wycliffe, ¿se acuerdan? Un pre-reformador que tradujo la Biblia al inglés. Esto es todo lo que es el trasfondo espiritual de Inglaterra para la generación de su reforma. El trasfondo político, un poco escabroso porque es mucha historia, pero se lo resumo muy breve. Entre Guillermo I de Normandía, 1087, y Enrique VII, 1509, los reyes ingleses obedecieron y desafiaron a los papas alternadamente. ¿Qué quiere decir? Ya hace rato que venían teniendo problemas con el papado, por dos cuestiones principales. Una, todo lo que era este sector de las Islas Británicas no veían de buena forma que el Papa tome atribuciones a su forma de gobierno. Entonces, continuamente había algunos que eran más quizás seguidores del Papa y otros menos, en los cuales no estaban tan de acuerdo. Por otro lado, recuerdan que había que pagar tributos como parte del gobierno, entonces también veían en eso algún tipo de problemática.
Esto para que tengamos en cuenta que la reforma no surge, no sé si alguien ya tiene idea de cómo surge la reforma anglicana o cómo surge la iglesia. Todos conocemos que Enrique VIII tuvo muchas mujeres y no podía separarse, pero no es solamente por esto, lo vamos a ver igual, que surge. Muy bien. Esto es un poquito más de detalle. ¿Cómo llega Enrique Tudor, que es Enrique VII, el padre de Enrique VIII, al poder? Es a través de una guerra civil en la cual él sale victorioso y lo que hace es casarse con la hija del máximo opositor, además. Luego que vence, así es como él tiene de alguna forma todo el territorio a su favor. Durante todo el siglo XVI, Gran Bretaña estuvo dividida en dos reinos. Un poco de historia. Que Inglaterra y España en cierto tiempo han estado aliados y en cierto tiempo han estado enemistados rotundamente. Sí, pero fíjense de que en lo que es el siglo XVI, Inglaterra y España tenían una unión. Es más, vamos a entrar en detalle cómo Enrique VII busca una mayor alianza consumada con España. Pero esto lo hacían para estar de alguna forma, tener mayor poderío contra Escocia. Y a su vez Escocia con Francia para tener poderío contra Inglaterra. Muy bien. Miremos bien este mapa porque si no nos vamos a perder muchísimo. Yo ahora les voy a aclarar las relaciones en las que estamos y después podemos entrar un poco en detalle. En el caso que estemos perdidos, volvemos a este mapa. Inglaterra. Como yo les dije, Enrique VII, Tudor, casado con Isabel de York, era el rey emperador de Inglaterra. Buscaba tener alianza con España y la forma que se le ocurrió para fortalecer esta unión fue, como conocemos en la antigüedad, cómo se hacía, casando a uno de sus hijos o sus hijas con los hijos o hijas de los emperadores de aquel lugar. La hija de Fernando e Isabel era Catalina de Aragón. No sé si les suena el nombre. Católica, por supuesto. Catalina de Aragón. Inglaterra igual en este tiempo también era católico. No es para decir, si no hubiesen tenido una unión que vaya en contra de lo que profesaban. Entonces, lo que se le ocurre es casar a su hijo Arturo, que era el más grande, con Catalina de Aragón. Esto sucede en el 1501. Arturo se casa con Catalina de Aragón. Sin embargo, muere a los 4 o 6 meses aproximadamente. Por lo que la alianza empezó a tambalear. ¿Qué se le ocurrió? Casó a mi otro hijo, que era Enrique VIII, que era muy chico todavía, con Catalina de Aragón. Obviamente, ¿qué se les ocurre? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Cómo? ¿Había diferencia de edad? No, más allá de la diferencia de edad. Acá estamos hablando que en esta época algunos se casaban a los 14, 13 años, o sea que la diferencia de edad no juega un papel tan importante. Sí esperaron unos años hasta que Enrique sea mayor. Se casó a los 15, 16 años. Fíjense que antes era muy chico. Pero sin embargo eso no fue un mayor problema. Enrique es el que tuvo problemas más que nada porque iba en contra de la ley canónica. Nadie se podía casar con la esposa de su hermano. En ese tiempo era así, entonces Enrique no se opuso tanto, pero tenía sus diferencias. Sin embargo, vamos a verlo. ¿Dónde está? Ahí está. Las relaciones con los españoles, puesto que la ley canónica prohibía que alguien se casara con la viuda de su hermano, se obtuvo una dispensa papal y tan pronto como el joven Enrique tuvo la edad necesaria, se le casó con Catalina. ¿Qué hubo? El Papa, bajo presión de España y de Inglaterra,
les dio una dispensación papal en la cual tenían permitido casarse. ¿Se acuerdan que los problemas que vimos a través de la historia de los papas fueron enormes, al punto de hasta asesinatos, muerte por parte de los mismos papas? O sea que no era de extrañarse que un papa pueda decir sí, se puede. La Iglesia Católica no solo creía en los postulados bíblicos, sino también en los postulados papales. Los decretos que se enunciaban eran de una misma autoridad. Así que Enrique se casa con Catalina, tiene una hija, tiene varios hijos, pero ninguno llega a vivir mucho tiempo. La única hija de este matrimonio que vivió lo suficiente fue María Tudor. Algunos la conocen por la sanguinaria, después vamos a estar viendo en mayor detalle por qué. Y fue el matrimonio desde el 509 hasta el 33. Aquí sucede el hecho más particular en cuando se ve la división de Inglaterra con el papado. ¿Por qué? No le daba hijos varones, Catalina de Aragón, por lo cual Enrique, además de que ya venía teniendo un problema en ese matrimonio porque había roto ciertas leyes, él le dice al Papa, él le manda al Papa de que anule su casamiento. Les puedo decir que tenía todas las justificaciones para poder anular ese casamiento. Es más, era algo cotidiano que se podía hacer, no era algo totalmente imposible. Sin embargo, el problema que aquí se dio, por lo cual el Papa no le anuló el matrimonio, es que Catalina de Aragón era tía de un tal Carlos V. No sé si lo conocen, mucho no vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a ver algo breve. Entonces se lo negó. No quiero contarte la historia, después está más detallada, pero sí para que sepan. Después se casa con Ana Bolena, se separa de la iglesia, consigue tener de alguna forma un permiso por su consejero espiritual, desarrollan una diferencia doctrinal, se casa con Ana Bolena, tiene una hija, Isabel. Ana Bolena tampoco le puede dar hijos varones, por lo cual él la acusó de adulterio, incluso hasta incesto, para poder anular el matrimonio nuevamente y casarse con otra mujer, que era Jane Seymour. Ella sí le dio un hijo. Para que tengamos en cuenta, Enrique VIII ya tenía un hijo, pero extramatrimonial. Por lo que incluso el consejo del Papa había sido, bueno, casar a tu hijo, ¿cómo se dice el hijo? Bastardo sería la palabra. Tu hijo bastardo, casarlo con María. Entonces vas a tener en el poder. Pero él quería realmente tener un heredero legal, que la gente no pueda discutir nada, absolutamente. Así que con Jane sí tiene un hijo, Eduardo VI, que vamos a ver que a partir de Eduardo hubo algún tipo también de cambio en cuanto a la reforma. Y después, obviamente, siguió teniendo otras mujeres, según, podemos decir, algún tipo de estrategia o conveniencia. Vemos, ahí yo les puse las fechas, no son las fechas en que nacieron, obviamente, son las fechas en las que estuvo casado. Me olvidé poner en Catalina Parr estuvo hasta el 47, que fue el año que muere Enrique, así que si quieren corregir. Pero fueron muy breves algunos, quizás los más largos fueron el de Catalina de Aragón y Catalina Parr, pero los otros fueron breves y de alguna forma estratégicos. Vamos a ver dónde quedamos. Ahí está. Según parece, la primera petición de Enrique de anulación no estaba todavía enamorado de Ana Bolena. ¿Qué quiere decir? Que la petición de anulación no vino por un enamoramiento de otra mujer. En principio vino por una estrategia del Estado, o mejor dicho, una estrategia de su mismo reinado, de prolongar su nombre a través de un hijo varón.
Saben que en la antigüedad era muy importante tener un heredero varón. Bueno, mismo lo conocemos también por el trasfondo judío, así que no es algo menor de que un rey busque con tanta desesperación tener un hijo varón. Acá está, de que eran frecuentes. El principal motivo por el cual no le dio era que Catalina era tía de Carlos V, emperador, rey de España, Italia y Germania. Era alguien con un poderío bastante grande, a la cual el Papa, también reconocemos que el Papa siempre tuvo un poderío importante, mismo en un tiempo, ¿se acuerdan que vimos que un tercio del territorio de la población era parte del Papa? O sea que también el Papa tenía poderío, pero en estos tiempos, de alguna forma, en medio de la Reforma, el peso que tenía el Papa no era el mismo de otros tiempos, en los cuales hubo muchos emperadores que empezaron a también pelear la batalla, por así decirlo. Carlos V podemos ver que de alguna forma tenía no podemos decir que el Papa hacía lo que él quería, pero de alguna forma era bastante influyente. El Papa Clemente VII no podía declarar nulo el matrimonio de Enrique con Catalina sin airar al poderoso Carlos V. Thomas Cranmer, ténganlo muy en cuenta porque es alguien fundamental en la reforma anglicana, el principal consejero del rey en materia religiosa, sugirió que se consultara a las principales universidades católicas y las más prestigiosas: París, Orleans, Tolosa, Oxford, Cambridge. Y hasta las italianas declararon que el matrimonio no era válido. ¿Se acuerdan que yo les dije? Tenía Enrique VIII, por así decirlo, todas las de la ley para poder anularlo, y además era algo recurrente, no era algo por lo cual no se lo podía negar. Así que él recibe esa anulación. A partir de entonces, Enrique VIII siguió un curso que no podía sino llevar a la ruptura definitiva con Roma. Pero, para que nos detengamos acá, Enrique VIII, esto es mucha historia, yo por ahí quiero que les quede lo principal. Hay veces que suprimir ciertos detalles hacen que se lleven algo errado. Enrique VIII no era un protestante, es más, era antiprotestante, podríamos llegarlo a llamar. Él había recibido por parte del Papa en un tiempo, él hizo compuso un tratado que iba en contra de Lutero directamente. El Papa le había dado un honor, por así decirlo, y lo había llamado, acá lo tienen, defensor de la fe católica. O sea que Enrique VIII era católico, no era alguien que tenía un principio de reforma o que quería realmente, como los reformadores, como Lutero, como Calvino, como los demás reformadores. Él no veía en la iglesia un error o algo que se tenía que cambiar. De alguna forma, él tenía el mismo problema que venían trayendo sus ancestros con el papado, pero el principal problema era que le estaban negando algo que para él era legal. Sin embargo, las ideas luteranas, unidas al remanente que todavía quedaba de las de Wycliffe, ¿se acuerdan del prerreformador?, circulaban por todo el país, y quienes las sostenían se alegraban al ver el distanciamiento progresivo entre el rey y el papa. O sea, en un primer tiempo, que nos queden claros, el distanciamiento no fue por una reforma espiritual, tampoco fue solo por el casamiento, la anulación del casamiento, ¿sí? No caigamos en el defecto de decir, bueno, no se podía casar y se dividió. Ya había hace rato problemas entre Inglaterra y el papado. Se acentuaron, o la ocasión pertinente fue esta. La ruptura definitiva se produjo en 1534, cuando el Parlamento, siguiendo en ello los deseos del rey, obviamente, promulgó una serie de leyes prohibiendo el pago de las anatas, ¿de acuerdo?, y de otras contribuciones a Roma, declarando que el matrimonio de Enrique con Catalina no era válido y que por lo tanto María, la hija que tenían en común,
no era heredera del trono, haciendo del rey, escuchen eso, haciendo del rey cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. En este momento no se distanció de la fe católica, pero sí el rey era la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. No, tuvo un distanciamiento con el Papa, pero todavía no era una reforma espiritual. Y declarando traidor a todo el que se atreviera a decir que el rey era cismático o hereje. Incluso, yo en el material que les dejé van a poder ver si quieren investigar más. Es bastante rico todo lo que sucedió en la Reforma Anglicana. Yo por ahí lo resumí en algunas cosas y algunas cosas quedan incompletas, pero si quieren buscar en detalle, van a ver cómo hasta incluso él trató como hereje a uno de sus amigos, porque él tenía una fe católica muy grande en la cual no se podía contradecir y llamar al rey como cabeza suprema de la Iglesia. Que si nos ponemos a pensar, nosotros tampoco hoy podríamos llamar a un presidente cabeza suprema de la Iglesia. O sea que lo que estaba, por más de que esta persona era de una fe católica, estos mismos principios eran los cuales tenían muchos de los reformadores, ¿se acuerdan? Por los cuales lucharon en contra del Papa y hasta incluso llamaron al Papa como el anticristo, por tener un puesto que no podía ser sustituido por nadie más que Cristo. Perdón, voy a tomarlo, estoy secando la boca. Lo que hasta entonces había sucedido no era más que un cisma sin contenido reformador alguno. Había muchos en Inglaterra que creían que era necesario reformar la Iglesia, que venían en todos estos acontecimientos una gran oportunidad para hacerlo. El principal de ellos, aunque no el único, era Thomas Cranmer. Para que acuérdense, ahora vamos a ver un poquito más en desarrollo, pero esta persona fue quizás el reformador espiritual de la Reforma Anglicana. Él luego fue arzobispo de Canterbury y a su vez líder de la Reforma Protestante. En sus ideas fue influido por las opiniones luteranas, humanistas y antipapistas. A ver, si esto lo podemos pasar. Bueno, no, es simplemente acá lo voy a mostrar. Lo tendría que haber puesto, acá está. Luego de la muerte de Enrique, lo sucede obviamente su hijo Eduardo. Su hijo Eduardo pudo continuar la reforma anglicana junto con Cranmer y junto con un duque, porque él era chico todavía, pero estuvo 6 años nomás en el poder, porque luego muere muy joven el hijo de Enrique, y lo sucede María Tudor. María Tudor, ¿qué se imaginan? ¿Qué fe profesaba? Católica. Es más, ella había sido rechazada como hija legítima. O sea que lo que sucedió con la muerte de Eduardo es que ella pasa al poder, y no solo eso, sino que consolida su reinado casándose con Felipe, también de España, y consolidó su reinado. Obviamente restituyó muchas costumbres católicas, y en los años que estuvo reinando persiguió a muchísimos, vamos a llamarlos cristianos, reformados en estos lugares. Todos los que profesaban una fe diferente a la católica fueron muertos. Y no lo destaquemos como que esto fue simplemente una persecución, sino que ya se había sembrado un tipo de reforma espiritual. Yo quizás lo leí muy rápido, vamos a ver un poquito más en detalle, pero estamos hablando que en el principio de Enrique VIII fue una reforma más que nada política, pero luego con Thomas Cranmer empieza a tomar una forma espiritual. Y lo que yo quiero destacar y que se lleven hoy, que la reforma anglicana quizás en un comienzo
no fue el comienzo propio de una reforma, que tiene que tener una reforma, mejor dicho, pero sí que a la larga o en el transcurso sí tuvo cosas realmente destacables, ¿sí? Porque por ahí no podemos quedar solamente con el principio de que fue algo meramente político, que fue una estrategia de separación solamente para poder casarse y tener un heredero, pero lo que continuó siendo, por eso en el principio hablamos de los planes muchas veces de Dios, son misteriosos, no los conocemos, es más, les diría, nuestras iglesias, aquí en Santa Fe, en mayor parte, vienen del lado, no vamos a decir anglicano propiamente dicho, pero sí de esta rama. Por lo cual no venimos tanto ni de los calvinistas ni de los luteranos, sino con este tipo de reforma. Por eso cabe mencionar, y es importante que destaquemos, que aunque en un principio fue algo quizás errado, político, a la posterior realmente hubo cambios genuinos en las personas. Es lo que vimos también en el cristianismo primitivo. Algunos erraron, algunos, como Marción, empezaron a ver en el Evangelio ciertas cosas, otros interpretaron muy alegórico, se fueron por las ramas. Pero la gente realmente estaba recibiendo algo espiritual que no habían recibido hasta ese momento. ¿Sí? Vamos a entrar un poco más en detalle. Pero María, la sanguinaria se le llama así porque persiguió a muchos que se rebelaban. Y para que alguien se rebelara contra el catolicismo en este tiempo era porque realmente ya había habido una semilla o un cambio real. Y ya no era algo más bien político, sino que la gente había tomado como parte de su fe el Evangelio. Después de María, fueron aproximadamente 6 años o 7 de persecución acérrima. La tercera sucesora es Isabel. Isabel, ¿qué pudo haber llegado a ser? ¿Qué se les ocurre? Fíjense en cuanto a las relaciones o quiénes fueron sus padres, madres. Isabel, ¿qué tipo de... cómo siguió la reforma? ¿Para el lado católico, para el lado...? Ella es la que introduce la rama del protestantismo en Inglaterra, ¿no? A través de Isabel, que ahora sí yo voy a ir para adelante, porque no quiero detenerme más en esto, Inglaterra pasa por uno de los mejores periodos, como no solamente desde la parte de los anglicanos, sino como imperio, como nación. Inglaterra tiene su apogeo, podemos decirlo, a través de Isabel. Vamos a llegar ahí, ya lo vimos. Ahí está. Isabel reinó casi 50 años y su reinado es considerado como la era gloriosa de la historia inglesa. Es recordada por sus riquezas, comercio, literatura y hazaña en los mares. ¿Alguien conoce qué hazaña de los mares podemos estar destacando? Sí, no, el descubrimiento de América no. ¿Contra qué país? ¿Qué armada era muy grande en navío? España. En este tiempo, en el reinado de Isabel, Inglaterra pudo ganar o defenderse de lo que era la armada española. Ahí en los apuntes lo tienen. Así que si después lo quieren ver bien, por eso fue uno de los mejores tiempos de Inglaterra, en cual vieron el poderío no solo espiritual, sino económico, comercial, y así se hicieron cada vez más grande como nación. Ella, si bien creció entre ideas protestantes, Isabel, sabía mucho de religión, pero tenía pocas convicciones firmes. Se puede decir que medió entre el catolicismo y la postura reformista. Hizo una mezcla. El reinado de Isabel estuvo sujeto a complots, además el Papa la depuso de su función. O sea, lo que dijo es, la destituyó de su reinado, por así decirlo, y se lo quiso dar, porque no sucedió, a su prima de Escocia, que era María Estuardo, me parece, no me confundo.
Esto aumentó los sentimientos anticatólicos del pueblo y creció su popularidad. Obviamente, Inglaterra estaba viendo cómo a través de Isabel estaban mejorando, cómo tenían un poderío inmenso, y el Papa tomó medidas, la destituyó de su trono y se lo dio a otra persona. Entonces ahí la gente tomó parte en lo que era su mandato. Una de las hazañas más notables fue el triunfo sobre la Armada Invencible de España, que en 1588 fracasó en su conquista de Inglaterra. Los resultados de este exitoso gobierno favorecieron los siguientes logros para el protestantismo inglés. Y acá sí quiero que nos detengamos. El Renacimiento, estos son aportes a través de Isabel. El Renacimiento inglés, el gobierno inglés, pero vamos a verlo, ustedes si me lo quieren pedir después lo pueden ver, pero vamos a ver más que nada en la organización eclesiástica, la liturgia y el anglicanismo. En cuanto a la organización eclesiástica, a partir de Isabel se permitía el casamiento del clero parroquial, cosa que había desaparecido con María. En un primer tiempo, con Eduardo y Thomas Cranmer, se empezó a poder dar casamientos entre el clero, pero después, con María, todos los que se habían casado se tenían que desposar. Desposar no. Se tenían que separar, divorciar de alguna forma. Con Isabel vuelven a poder casarse el clero. Se destruyen los monumentos de idolatría y superstición en los cuadros, vidrios y construcciones. Se declaró la fe ortodoxa basada en la Biblia y se adoptó el libro de oración común y la confesión de 39 artículos en 1563. En cuanto a la liturgia, también rescatan escritos que dio Thomas Cranmer, que él fue muerto a manos de María, la anterior, su hermana, la sanguinaria. Él muere en este tiempo, sin embargo, todo lo que él ya había hecho en cuanto a sus escritos, en cuanto a su desarrollo reformista, ya había quedado en los oídos de las personas, en escritos, pero además es restituido con Isabel. Los cristianos ingleses estaban más interesados en la vida práctica y la adoración que en los asuntos teológicos. No se detuvieron tanto en teología como así. ¿Qué reformista se detuvo mucho en teología? Calvino. Calvino fue de los reformistas que más se detuvo en teología, más que Zwinglio y más que Lutero. ¿Se acuerdan que él no solo se quedó con la salvación o con lo que era la cena del Señor, sino que desarrolló una teología para todo lo que es también la iglesia como estructura? ¿Se acuerdan que él vio 3 niveles de la iglesia, no solo la iglesia como cuerpo de Cristo, sino también como institución? Y el anglicanismo es la representación a mitad de camino entre el catolicismo romano y el zwinglianismo suizo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué dice la representación a mitad de camino? Porque a través de Isabel ella no hizo una reestructuración reformista, sino todavía vamos a ver que incluso después los puritanos surgen por reclamos de que no se habían separado totalmente de los católicos. Por más de que ellos estaban adoptando una nueva fe, por así decirlo, continúan con muchas costumbres católicas. Más allá de que acá vemos de que ella sacó las imágenes, sacó varias cosas, el poder que tenían, es más, todavía eran llamados sacerdotes, los ministros. Lo que los puritanos después le reclaman es decir, que no se llamen más sacerdotes, que sean ministros, o que sean presbíteros, o que sean ancianos, en lo que tiene que ver más un término más bíblico, por así decirlo, pero también vieron diferentes cosas. Entonces ella también era estratega, pero como les dije, no tenían convicciones tan profundas en cuanto al nuevo tipo de religión, sino más bien ella, como tuvo tantos problemas también en sostener su reinado, dejó conformes a ambas posturas, ¿entienden? Incluso no lo puse acá, pero el credo que ella postuló hacía entender, ¿se acuerdan de que Zwinglio y Lutero no estaban de acuerdo en el concepto de la cena del Señor? Que uno creía que realmente material, que uno creía que eran símbolos simplemente y otros no. Bueno, ella hizo una unión en el credo
para que ninguno de los dos esté en desacuerdo. Entonces decía que era un símbolo que te hacía participar de el cuerpo material de Cristo. Entonces los que creían de que realmente estaba en esencia no tenían de qué quejarse porque era una participación, y los que creían que era un símbolo tampoco, porque anteriormente decía que era un símbolo de esto. Entonces, por eso también vemos cómo ella aunó tanto catolicismo como el concepto reformista, más bien zwingliano. La muerte de Isabel dio paso a una oportunidad para los puritanos. Isabel murió sin haberse casado y subió al trono Jacobo I, un primo escocés. Jacobo estaba cansado de Escocia y volvió a lo que era Isabel, continuó con la línea isabelina. Lo que sí, un detalle, no sé si alguien conoce, me olvidé de traer la Biblia en inglés. Una versión que surge en este tiempo es la King James, no sé si alguien la conoce. Es a lo que nosotros conocemos en castellano a la Reina Valera, es muy similar por lo que tiene una traducción más bien antigua, y este rey, Jacobo I, la hizo, o sea, la mandó a hacer porque él no la hizo, por pedido de los puritanos. Los puritanos, los puritanos moderados, le pidieron una nueva traducción de la Biblia al idioma inglés, por lo cual él les da esta versión aceptada por el rey Jacobo, o James en inglés, que también puede ser Santiago, hay varias traducciones de este nombre. Así que lo que hoy yo tengo una Biblia King James, tengo que saber de que viene de este tiempo y del anglicanismo. Bueno, los puritanos radicales eran diferentes a los moderados, tanto unos como otros veían una... ¿Qué principalmente se les ocurre? Algo que pasó también en los reformadores radicales. ¿Qué le reclamaban a los reformadores anteriores? Los radicales, ¿qué le reclamaban a los reformadores como Lutero, Zwinglio y Calvino? Los anabautistas son los radicales, más que nada. El bautismo y otra cosa. ¿Lo dice acá encima? ¿Qué cosa? ¿Rechazaban el bautismo? No. Algo importante que no sucedió con las reformas, ni luterana, ni calvinista, ni zwinglista. ¿Qué fue? Eso va a estar en la evaluación ahora que veo. Eso fue algo importante también. O sea, pero hay otro punto que los radicales les pedían imperiosamente. ¿Cómo? Muy bien, la iglesia-estado. Eso era algo que los radicales le reclamaban. ¿Cómo podemos decir que la iglesia tiene que nacer del Estado? Si en el Estado nacen personas que no quieren ser cristianos. Es como que decir nosotros, todos por nacer acá tenemos que ser católicos. Si yo no quiero profesar esa religión, no tengo que ser obligado. Lo que los radicales postulaban y le reclamaban a estos reformadores, no puede existir iglesia-estado. No puede existir. Y además los puritanos, lo que decía Conrado, acá está detallado el tipo de vida que ellos llevaban. Pero en síntesis lo que le reclamaban a los demás era la distancia del Estado como gobierno. Más que nada porque Enrique hasta en un principio fue la cabeza de la iglesia anglicana. Inconcebible, realmente. Eso va a entrar. Ahora que vi esto, pero ya lo dijimos, así que no hay nada de qué preocuparse. Tras la muerte de Jacobo le sucedió su hijo Carlos I, una guerra civil. Después, lo que quiero destacar después de esto, lo puse como sucesión para que sepan cómo llegó, pero es que el parlamento o el sistema de gobierno empezó a ser diferente, como acá dice. Fue una mancomunidad británica que mantenía la relación entre las partes. ¿Entre qué partes? Entre las partes que lucharon en la guerra civil. Algunos que tenían ciertas opiniones, otros que otras. Entonces, un parlamento, una especie de gobierno mancomunado, y aunque estaba presidido por Cromwell.
Él llegó a tener una fe vigorosa, buscó reorganizar la iglesia anglicana, trató de colocar fieles predicadores en cada parroquia, hubo grandes avances junto con él. Protegió, pero miren lo que sucedió, esto es lo que quiero destacar, y protegió a los grupos independientes como cuáqueros, judíos, valdenses y otros perseguidos protestantes. ¿Qué otros perseguidos protestantes se les ocurre? Sí, yo sé, ya estamos llegando al final de la clase, ya mucho... Pero, ¿quiénes eran perseguidos por los protestantes? Por los protestantes, además de los católicos. La reforma radical, los anabautistas y las diversas ramas, los radicales milenarios y todo. En Inglaterra tuvieron un lugar. ¿Y por qué quiero destacar esto? ¿Por qué les dije hoy de que de la reforma anglicana podemos decir que surgimos? Porque hubo un montón de ramas que en Inglaterra tuvieron la libre expresión. Y posteriormente lo que hizo Inglaterra fue enviar, en el descubrimiento de América no solamente, porque eso lo hicieron tanto España como diversos países, pero sí lo que fue enviar es personas que habían tenido esta libertad acá. ¿Dónde más que nada? En Estados Unidos. Y en la clase que viene vamos a ver cómo desde Estados Unidos empiezan a surgir un montón de movimientos a los cuales hoy nosotros somos semillas de ellos. Pero ¿por qué quería destacar esto importante? En Inglaterra tuvieron un lugar donde se les dio el privilegio de poder profesar su fe. Era libre de persecución. ¿Se acuerdan que en otros estados estaban los estados luteranos, los estados calvinistas, los estados católicos y los anabautistas, los cuáqueros y diversas religiones no podían sino escapar? Bueno, muchos escaparon a estos lugares y después cuando van a las Américas, más precisamente de Estados Unidos, muchos también van a esta nueva tierra para llevar su fe. Así que un detalle interesante, por eso nos detuvimos tanto también en esto. Este periodo también fue un tiempo de grandes debates en cuanto a la reforma de la iglesia en Inglaterra. Los protestantes ingleses estaban divididos en diferentes grupos. Con esto ya casi vamos terminando. Anglicanos moderados, presbiterianos, y acá empezamos a ver cómo hay tipos, las diferenciaciones se empezaron a ver en tipo de gobierno. Presbiterianos, independientes o congregacionales, separatistas y otros grupos, bueno, como los cuáqueros, valdenses y diversos. Así que lo que ya vamos a ver la diferenciación de la próxima clase es también cómo en las estructuras fueron cambiando algunas cosas. Y termino con esto. Reforma anglicana, repasando. Aspecto político de la reforma: separación de la Iglesia Católica para anular el casamiento de Enrique VIII, es un aspecto netamente político. Independencia religiosa del Papa, ¿se acuerdan que ya venían con anticipación teniendo problemas el Estado inglés con el papismo, con el Papa? El cese de los tributos papales, las anatas y diversos, y el rey como cabeza de la iglesia. Eso fue un aspecto político de la reforma. Ahora, en cuanto a aspecto espiritual, de la mano de, no sé qué puse, de Thomas Cranmer, hubo una nueva liturgia, organización eclesiástica, postulados calvinistas, humilistas y luteranos, puritanismo, esto ya es posterior a Thomas Cranmer, nueva traducción de la Biblia, que ¿cuál es? Bien, la King James, que es hoy en día se sigue vendiendo. Es más, yo tengo, si la puedo traer a la próxima, entonces la tengo. Y se declaró la fe ortodoxa basada en la Biblia. Hermanos, hoy nos sobra un poquito de tiempo, así que la reflexión, no llegué a dar todo un tema, así que no piensen que me sobró tiempo por dar temas. Con este cuadro mejor terminamos. Vean, ustedes lo tienen en el apunte, en algunos casos no es tan preciso así. El gráfico es más que nada para que puedan ver, porque no se dio
tan estructuralmente así, no es que salió de acá, no es algo matemático. Hubo de alguna forma, pero es para que tengan una referencia. No piensen de que directamente podemos decir, sí, salió de acá, porque como vinimos viendo a lo largo de esta materia, fue Dios el que participó en el lograr de muchas cosas de esto. Así que no la hagamos tan estructural, simplemente es más bien visual para que tengamos una idea. Pero bueno, lo tienen en los puntos, así que no se maten mirando esto. Lo que sí, como siempre, algo tenemos que bajar para nosotros. Siempre hemos hablado de que en un tiempo teníamos que rescatar las escrituras, que es lo que hicieron los reformadores. En otro tiempo tendríamos que imitar lo que se hizo justamente los mártires, cómo vivieron y cómo llevaron el Evangelio aún siendo perseguidos, cosa que aún hoy sigue sucediendo. Quizás nosotros estamos un poco más, no podría decir tranquilos, pero no tenemos una persecución oficial como sí lo tienen en los países musulmanes. Pero en este tiempo la reforma, o quizás lo que podemos destacar es cómo nos tenemos que separar de lo que son simplemente costumbres, no por costumbres en cuanto a la eclesiología o a la iglesia, sino cómo hubo muchos errores por poder. Yo creo que uno de los principales problemas de toda la humanidad es el orgullo, el poder, y cómo se vio reflejado, no diría solo en la reforma anglicana, pero sí cómo se vio reflejado incluso en las demás reformas. Lo que les aliento es que busquemos a las escrituras. Por eso puse el aspecto espiritual. El final, fíjense que dice, se declaró la fe ortodoxa basada en la Biblia. Ojalá que eso hubiese sido el principio. Ojalá que eso sea nuestro principio. Que nosotros no prediquemos simplemente un líder político, como esperaban los judíos. Que nosotros no prediquemos simplemente un tipo de religión basado en estructuras, sino que nosotros realmente podamos predicar el Evangelio que refleja a Cristo. Es lo que quizás hablamos en la anterior clase, en cuanto a las diferencias que hubo en las ramas, quizás entre Lutero, Calvino, Zwinglio. Ellos, aún así, todos tenían el énfasis en la palabra, en la Biblia. Yo creo que si nosotros perdemos la cotidianidad con Cristo, con Dios, si nosotros perdemos la relación con Dios y perdemos la relación con su palabra, vamos a estar luchando una pelea que no es la nuestra. Vamos a estar luchando por una reforma política o por ganar territorio simplemente legal, y no vamos a estar luchando para que la gente realmente reciba el Evangelio o esta salvación tan grande que recibimos nosotros. Así que les animo a que nos centremos realmente en el Evangelio puro, en el Evangelio que fue transmitido a través de Cristo, que fue el de el Hijo de Dios encarnado para salvación de pecadores. Sí, de pecadores. Así que los animo para que en esta semana estudien todo lo que tengan que estudiar. La clase que viene vamos a estar repasando un poco y ya nos vamos a estar adentrando en las diferencias de las ramas, diferentes ramas que surgieron. Pero bueno, que se vayan, realmente que el estudio de esta materia les sirva para también acercarse cada día más a Dios, acercarse cada día más a la Escritura. Este también es mi propósito, de que tanto hacerlo yo como influir para que ustedes puedan estar rescatando la Escritura. Así que, ¿les parece si oramos?